tema para hoy, 4 razones que justifican la ira de Dios. Permítame y oramos. Padre bendito de gloria, gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por darnos la bendición de hoy estar aquí, Señor. Hubiésemos podido escoger otro lugar, pero decidimos estar aquí. Y no hay mejor lugar que estar aquí, Dios, escuchando tu palabra, Dios. Tú dijiste, ¿quién es mi hermana y mis hermanos sino los que están aquí oyendo, discipulándose, creyendo y creciendo? Esa es la familia tuya, no los que creen en Dios a su manera y creen que Dios habita en todos los lados. Por eso bendigo este tiempo y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu hoy esté sobre nuestras vidas, que hoy tengamos un ambiente de recibir y que hoy podamos lograr a través de nuestra misma voluntad que tu palabra se permee fácil en nosotros. Ayúdanos a, una vez más, como te digo, a que podamos salir distintos de este lugar, porque solos no podemos. Pongo este tiempo de predicación en tus manos en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hablando de la doctrina del infierno, voy a hablar 4 razones que justifican la ira de Dios. Dios no tiene que justificarse, para nada. Pero la carta a los Romanos nos muestra cómo Dios da 4 razones por los cuales Él está airado. Y vamos a nosotros a leer Romanos capítulo 1, versículo 18, y yo me voy a ir hasta el 20 nomás, porque las otras 3 razones siguen ahí en el mismo Romanos 1. Pero no las voy a dar hoy, solamente voy a dar una razón. 4 razones que justifican la ira de Dios. Hoy voy a dar una razón y está en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Del 21 en adelante viene la segunda razón. No vamos a entrar ahí, confiando en Dios, el otro domingo. Entonces, la primera razón que encuentro en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 es que Dios se ha dado a conocer a todo el mundo. 4 razones que justifican la ira de Dios es que nadie podrá decir: a mí nunca me hablaron de Dios, yo nunca supe de Dios, a mí nunca, si a mí me hubieran predicado, yo se hubiera creído. Si a mí no sé qué, no hay nadie que pueda decir: yo nunca escuché de Dios, nunca, no hay nadie. Partan a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, a los 100 años, a los 200 años, nadie puede justificar que nunca ha escuchado de Dios. Y dice Pablo, hablando aquí a la iglesia de Roma, el primero, antes de que entremos a lo que voy a entrar, él está hablando acerca de que el justo vive solamente por la fe. Pero ahora va a explicar la ira de Dios sobre el injusto. Porque así como el justo tiene vida eterna y la ira de Dios no está sobre él solamente por nuestra fe en Jesucristo, así también va a demostrar cómo el injusto necesita ser juzgado y la ira de Dios continúa sobre él. Entonces en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice la palabra de Dios. Voy a leer los 2 versículos y después los voy a explicar un poquito. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera razón que justifica la ira de Dios es que Dios se ha dado a conocer a todo el mundo. O sea, todos conocemos la verdad acerca de Dios, pero muchos no la quieren aceptar. No es que no puedan, no quieren, por diferentes circunstancias. Es que es ese testimonio de mi tío, de mi hermana, de mi primo, yo por eso no voy a la iglesia. Sigan pensando en eso. Que el Señor ahí no va a decir: sí ve, claro, es que sí, por su testimonio fue que usted entra al cielo porque su merced sí tenía razón. No, todos conocemos la verdad de Dios, pero muchos no la quieren aceptar.
Entonces inicia el versículo 18 diciendo, porque la ira de Dios. La ira de Dios. Y hay algo que anoté, nadie podrá entender qué es la salvación si primero no acepta la culpa de su pecado. Iglesias inmensas que están llenas dicen que Dios es amor, por eso se llenan. Y los hacen repetir una oración de fe. Ven a la oración de fe, hermano. ¿Cuántas personas yo conozco que han hecho la oración de fe y hoy en día están metidos en bares, en drogas, en sexo, con una, con otra, con groserías, con pleitos, robando, siendo deshonesto? ¿De qué les sirvió la oración de fe? Pregunto. ¿La oración de fe cambia a alguien? No. Ahora, ¿que la oración de fe ha dado resultado a algunos? Sí. Pero no es la oración de fe la que te hace salvo. La oración de fe sí te acerca, porque para yo ser salvo necesito confesar con mi boca y creer con mi corazón, si es cierto. Entonces eso me acerca. ¿Tú quieres reconocer? Hay personas que se me han acercado mal y me dicen, no, es que yo, pídele perdón a Dios, que yo no sé. Ven, te voy a guiar en una oración. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Es lo primero que tú necesitas saber, que eres pecador. Si lo entiendes, el resto vendrá por añadidura. Pero muchos están mal. ¿No han visto personas que les salen todo mal y Diosito, ayúdame, y esta vez sí no sé qué, y esta vez voy a la iglesia? ¿Dónde dijo, Señor, perdóname porque soy pecador? Pero lo primero es Diosito, y este domingo se va a la iglesia, y Diosito y no sé qué. ¿Católicos que creen que por venir a la iglesia es que son salvos? Y la iglesia debería estar llena de gente ya salva. Porque los que somos salvos nos congregamos porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente para cambiar todo lo que hay en nuestra alma a través de la palabra de Dios. Entonces, todos conocemos la verdad acerca de Dios, todos. Hay un hecho universal, y es que el hombre es pecador. ¿Quién puede decir que no es pecador? Bueno, la iglesia dice que el Papa no es pecador, que la Virgen María nunca pecó, pero no es lo que nuestra Biblia enseña. Porque la Biblia dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos. Entonces, el hecho universal es que el hombre debe aceptar que es pecador, que el mundo es culpable ante Dios y que todos necesitamos de justicia. Todos. No existe tal cosa como solo hablar que Dios es amor y ven, acércate, te espero el domingo porque Dios tiene un propósito para ti. No. Si no ven, mira cómo está tu vida, mira cómo vas, mira cómo no te han salido las cosas. ¿Por qué? Si yo he tratado, pues porque no has reconocido quién eres. Y no es el gigante que hay en nosotros, sino que somos pecadores, que no somos buenos. Y que necesitamos tanto de Dios en nuestra vida para que Él nos cambie, nos ayude a ser distintos, y ahí sí podamos ver hechas realidad muchas cosas que no vemos, sencillamente porque yo no he entendido quién soy, cómo soy sin Cristo. Una vez un pastor dijo que no deberíamos decir ya en Cristo que somos pecadores, porque ya Cristo nos justificó. No, porque algunos cristianos también siguen pecando. Claro que si hubiera estado la hermanita me dice, es que él es mayor que usted, sabe más que usted, porque me comparó la edad. Y es que él tiene tantos años. Es de años. O sea, la revelación viene por los años, no por el estudio ni por la intimidad, según la señora que me dijo eso. La ira de Dios, dice, se revela, estoy yéndome poquitico por palabras, versículo 18 porque la ira de Dios se revela, dice, ¿cierto? Se revela, se manifiesta, se da a conocer. Algunos creen que Dios, ¿no han escuchado eso que dice? Es que Dios tenía ira en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento ya Dios no tiene ira. Eso también es falso. Porque la ira del Dios del Antiguo Testamento, cuando le dijo no toquen el arca, y la tocaron y murieron, es el mismo Dios que hoy en día dicen no toque el arca. Y entonces, ¿por qué yo hago esto y no muero? Déjeme tantico, ya les explico.
Pero la ira de Dios es la misma, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios no ha variado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la revelación. Ha habido más revelación. Hoy en día podemos entender por qué pasaron tantas cosas que no se entendían antes. Hoy Dios se ha dado a conocer a través de la persona de Jesucristo. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso los unitarios dicen: ¿sí ve? Él es el mismo. Allá ellos lo que piensen. Por versículos como estos. Pero el mismo Dios de ira del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ira de hoy del Nuevo Testamento. Claro que es fácil llenar iglesias hablando bonito y hablando que el amor de Dios está y que no sé qué. Eso es hermoso, pero no es la verdad. No es la verdad. La ira de Dios se muestra, se revela. Entonces lo primero que tengo que entender es que nadie puede entender qué es la salvación. Por eso es que la gente dice: yo para qué necesito ir a una iglesia. ¿No han escuchado esa frase? No, pero yo para qué necesito. Porque no entiende, no quiere entender, no quiere aceptar que es pecadora y que necesita de Dios. Entonces se justifica diciendo: yo para qué, yo. Es que veo a algunos que van a la iglesia y los veo haciendo eso. Entonces yo prefiero, como me dijo el Señor cuando me robaron el carro, lo del carro. Y el muchacho: es que yo conozco un amigo que él iba a la iglesia, pero después no sé qué. Yo por eso, hermano, no, yo con eso no juego. Y téngale, porque se le vino su palabra. Y yo creo que con eso se fue él allá. Porque entonces téngale, que por eso es que yo no voy. Como si por eso el Señor le dijera: no, tú no vas al infierno, tranquilo, mi amor. Tú tenías toda la razón. Entonces lo pasa para acá. Buen obrero fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Gracias, ese era el Dios. Yo sí por eso nunca hice eso. La ira de Dios nos debe hacer entender que si está irado es porque yo he hecho algo. Y vimos que hasta los impíos saben que merecen ser castigados. Por eso presentan ofrendas a Dios, para pagar por sus culpas. Se revela, se manifiesta, se da a conocer. Y lo que decía, algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento era irado, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios. ¿Por qué? Porque tienen la famosa frase de las iglesias grandes: Dios es Dios de amor. Y lo que yo necesito entender es lo que decía, que Dios no cambia, la ira de Dios continúa. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Si fuera por el andar del pueblo de Israel, el pueblo de Israel yo creo que no dura ni un mes. Más duró Adán y Eva en el huerto que lo que hubiera durado el pueblo de Israel, y que Dios hubiera acabado con sus vidas. Pero él dijo: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿A qué se refiere esto? A las promesas que él dio al pueblo de Israel. Porque él le dijo: por eso ustedes no han sido destruidos, pero no estaba hablando solamente a los que estaban allí, sino a toda la generación que iba a venir. Por eso es que todas las generaciones que venían aún iban a ser destruidas, porque también hay el tiempo de que ellos siguieran a Dios. Estoy dando versículos acerca de cómo Dios no cambia, Dios es el mismo. Ahora, Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No, Dios lo que dice, lo que promete, lo cumple. La Reina Valera dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres somos los que somos volubles,
cambiamos. Hoy en día estamos de buen genio, otro día estamos de mal genio. Un día aceptamos lo que nos dicen, otro día no aceptamos. Un día queremos hacer, otro día no queremos hacer. Nosotros sí somos volubles. Nosotros cambiamos. Un día decimos, te invito a almorzar, quiero compartir contigo. Y cuando ya voy para allá, no, es que me pasó algo. No, si supieran, no estoy en la casa, y están en la casa. Porque están de mal genio y no quieren recibir a nadie. No, es que no, después lo invito. Ese después, solo porque en su forma de ser emocional, hoy no quiero que nadie se me arrime. Nosotros sí cambiamos, somos volubles. Dios no. Nuestro versículo lema, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de. Él no varía, ni muda, ni cambia. ¿Cómo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado y hoy Dios es un Dios de amor? Es el mismo Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8 dice, no lo deberíamos saber, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no ha cambiado. Es el mismo. Entonces lo primero que tengo que entender cuando estoy leyendo, porque la ira de Dios se revela, se da a conocer, se manifiesta, es que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No le ha cambiado. Pero porque yo veo gente que peca y no les pasa nada, es lo que algunos dicen. Mira, Dios es misericordioso, pero no indulgente con el pecado. ¿Qué es ser indulgente? O sea, que perdona fácil. Dios no es una mamá. Que no, ay, mi amor, y yo no. Bueno, mi vida, vaya, porque así son las mamás. Por eso es que en el carácter de disciplinar se necesita ser el papá. A los hijos no les gusta, no, es que mi papá no, mi mamá. Claro, porque la mamá es alcahueta. Los papás no. Eso fue algo con lo que Dios nos forró. Hay casos opuestos. Que hay papás que es todo lo que digan los bebés para que yo soy el papá preferido. Y la mamá es la que le toca disciplinar ahí, entonces a la mamá no la quieren. Se invierten los roles. Pero normalmente siempre hay uno en casa que es el que tiene que ser la mano dura y la otra persona es la que todo le dice así a los nenes. Le dije que no iba, se fue. Bueno, pero no se demora, se demoró. Pero la última vez, y no fue la última vez, bueno, voy a hablar con su papá. Ahí sí. Ese no es Dios. Dios es misericordioso, pero no indulgente. Entonces, ¿por qué a veces vemos el cambio en la ira de Dios? Porque a veces vemos que no funcionan cosas, que no pasan cosas cuando deberían pasar, solamente por un pequeño detalle, es mínimo. Realmente como que ni se siente, ni por ahí pasó, por ahí voló y se les olvida a las iglesias, porque Cristo murió en la cruz. Un pequeño detalle. Si Cristo no hubiese morido en la cruz, lo que tú y yo hicimos esta semana hubiera sido para que no estuviéramos con vida. Así te la pongo. Porque es el mismo Dios. ¿Qué cambió? Porque ahora las cosas son diferentes. Porque Cristo murió en la cruz. Cristo vino a aplacar la ira de Dios Padre. La ira de Dios Padre sigue, pero Jesús dijo, tómala sobre mí. Toma toda tu ira sobre mí. Alguien tiene que pagar la culpa por el pecado. Entonces yo asumo como cordero, yo doy mi sangre, doy mi vida, para que tú no estés más airado y tú estés en paz ahora con todos. Pero con todos, ¿quiénes? Con todos los que estamos justificados por Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, por Cristo, tenemos paz para con Dios Padre. O sea, Dios está airado, no está en paz. Y la única forma en que yo esté en paz con Dios es aceptar a Cristo Jesús. ¿Cómo lo acepto? Reconociendo que soy pecador. Ese pequeño detalle, ¿por qué no vemos un cambio en la ira de Dios? ¿Por qué pueden haber cristianos
Hablemos iglesias grandes, iglesias medianas a nivel del mundo. Gente que supuestamente nació de nuevo, pero que el sábado pueden pasar cosas diferentes y el domingo vienen a tocar. Y que se cree que el pastor no sabe y que la iglesia no lo va a notar. La única diferencia es que Cristo frenó esa ira de Dios. Pero que el día que tengamos que dar cuentas, eso va a ser derramado en nuestras vidas. ¿Creen que porque nosotros llegamos a Cristo, estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queremos y todo nos va a resbalar? Y eso no es cierto. El mensaje actual de Dios no ha cambiado. El mismo desde el Antiguo Testamento, que era lo que decían los profetas, que era lo que decían al pueblo: arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué fue lo que dijo el último profeta, que fue Juan el Bautista? ¿Qué era lo que él predicaba? Arrepiéntanse de. ¿Qué fue lo que Jesús mandó a predicar a los discípulos? Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que vemos en las cartas? Arrepentimiento. Ese es el enfoque de todo. Porque arrepentimiento, recuerden que es cambio de actitud. Entonces, una esposa podrá perdonar una infidelidad, ¿cierto? Pero si no se ha arrepentido, otra y otra y otra y otra y otra, entonces realmente nunca se arrepintió. Quiere decir que con Dios tal vez también muchas personas supuestamente nacieron de nuevo, pero nunca cambiaron sus vidas. Nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. El mensaje actual de Dios no ha cambiado como antes. Su mensaje, su actitud hacia el pecado es el mismo. El mensaje lo que ha hecho posible es que Dios acepte al pecador. Hoy en día el mensaje, después de que Cristo murió en la cruz, ¿en qué cambia? En que antes le decían arrepiéntanse, ¿cierto? Ahora el mensaje de hoy en día que Dios nos manda es que es imposible que Dios acepte a un pecador sin justificación. El mensaje, lo que ha hecho posible es que Dios acepte al pecador y que el Padre se reconcilie con él. Porque el pleito aquí es con Dios Padre. Uno dirá: Jesús y el Espíritu Santo no tenemos pleito con él. Lo que pasa es que Jesús es el mediador para la paz con el Padre, y el Espíritu Santo es quien nos ayuda internamente a lograr lo que Cristo Jesús nos dice para llegar al Padre. ¿Me di a entender? Dios Padre está en el cielo. Dice: a nadie nunca ha visto al Padre. Jesús se manifestó y se hizo carne para darnos a conocer muchos misterios del cielo, ¿cierto? Al Espíritu Santo también nunca nadie le ha visto, pero es una persona. Entonces, para yo conocer al Padre, me conecto con Cristo Jesús, con su palabra. Él me enseña. Ahora, Jesús tuvo que subir al cielo porque desde allí tiene que seguir intercediendo por los que le van a aceptar como Señor y Salvador y ponerlos en paz con Dios Padre. Y dejó esta tierra sola. No, está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dentro de mi vida produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Por eso es que el Espíritu Santo me ayuda a llevar una vida totalmente distinta. Cuando anteriormente sin Dios, el que nos cruzaba el carro, bajábamos y se lo rompíamos los vidrios, el Espíritu Santo es el que nos ayuda ahora a respirar y a contar hasta 10. Pero es porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cierto? Porque si no estuviera, ya no contamos hasta 10 sino hasta 5 y se los rompíamos. Porque esa es la vida, es el que sea más abeja. Esa es nuestra vida.
Entonces, el mensaje ha hecho posible es que Dios acepte al pecador. Se recibe Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos, mira cómo Dios nos muestra antes de llegar a Cristo, enemigos, todos los que no han aceptado a Cristo, llámese nuestra mamita, nuestro papito, mi hermanito, mi esposita, mi esposito, mis hijitos, mi bisabuela, todos los que no han aceptado a Cristo, como la Biblia los nombra, enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Padre, como por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El mensaje de Cristo de ahora, lo que nos debe llevar es a reconocer nuestro pecado, a aceptar a Jesús para estar reconciliado con Dios Padre. La ira de Dios Padre continúa, pero los que reposamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, pues la ira de Dios no está sobre nosotros. Pero la ira de Dios sigue igual, de la misma forma, de la misma manera. No ha cambiado la ira de Dios, sigue igual. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Mira, en algunos lugares, en algunas iglesias, el mundo, aún el impío, cree que si yo me acerco a Dios y me acerco creyendo que Él es un Dios de amor, entonces ya todo está bien. Pero la Biblia lo que me muestra es que el amor de Dios no consiste en decirle a la gente yo soy un Dios de amor, sino consiste es en que Él se acercó primero a nosotros. ¿En qué forma? En que Dios Padre envió a su Hijo a morir en una cruz. Por eso es que Él nos amó primero. Y después de que Él murió en la cruz y se negó a sí mismo, es que nos dice a nosotros, ahora ustedes tienen que negarse a sí mismo. Él no vino a exigir. Muchos dicen, es que es un Dios que exige y que uno tiene que hacer, y si no cumple su voluntad, entonces manda para el infierno. Es al contrario, es tan bueno y tan misericordioso que Él primero dijo, les voy a enseñar cómo se hace, y lo que ustedes no pueden pagar, yo lo voy a pagar por ustedes, para que puedan tener una eternidad con nosotros. Eso es un Dios más que bueno. En esto consiste el amor verdadero, no en el que predican en las iglesias, en algunas, sino en que nosotros hayamos amado a Dios. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros. Yo no siento el amor de Dios, yo nunca he estado, yo he vivido solo, yo he vivido sola. ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufrí? ¿Dónde estaba Dios cuando murió no sé quién? ¿Dónde estaba Dios cuando pasé? Pues estaba Dios enviando a su Hijo a que muriera. Porque nosotros no somos capaces de dar uno de nuestros hijos para que muera por el vecino, ¿o sí? Ni siquiera por un hermano. Si tenemos como mi madre 8 hijos, yo creo que ella no hubiera sido capaz de decir, bueno, demos a uno de ellos para que el menor entonces, o el otro, y vamos deshaciéndonos de. Nadie es capaz de dar la vida de un hijo por otro. Ahora mucho menos por un desconocido. ¿Cierto? Yasmín, tienes 2, ¿cierto? 2, la niña y el niño. Dame a tu hija, y ahí le damos a 10. 10 van a llegar a Cristo, pero entrégame a tu hija para que muera por. ¿Quién hace eso? Y todavía somos tan babosos de decir, es que Dios, ¿dónde estaba cuando? Dios, ¿dónde estaba cuando mi papá se fue? Dios, ¿dónde estaba cuando a mí me violaron? Dios, ¿dónde estaba cuando? En el mismo lugar, enviando a su Hijo a morir por culpa de todos nosotros. En el mismo lugar. Él no se ha movido de ahí. No hemos entendido ese Dios tan bueno que es. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba cuando aguantaba hambre? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? En el mismo lugar. Lo que pasa es que nos ha tocado vivir circunstancias de malas decisiones de nuestros padres y de nosotros mismos, y hemos tenido que asumir consecuencias. ¿Es o no es? ¿Dios tiene la culpa?
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, gracias a Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que cuando yo predico y digo, tú eres un pecador, tú eres una pecadora y necesitas alinearte con Dios a través de Jesucristo para que la ira de Dios Padre no esté sobre ti y el día que tengas que morir, que tengas que partir, no vayas a un infierno. ¿Cómo lo hago? Arrepiéntete, reconoce que eres pecador. Pero algunos no reconocen que son pecadores. Yo voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Me acuerdo uno en la española que se paró así. Y me acuerdo que había alguien que le decía, no, es que en la alabanza Dios a veces esto y si sé cuándo. Y él se paró así. Y dijo, literalmente dijo, ministrenme. Así. ¿Quién va a ministrar el corazón de un orgulloso? Si la Biblia dice que Dios al altivo mira desde, entonces ministreme. El Señor le dice, sí, espere tantico, ya lo ministro usted de primeras. Y él cree que porque dijo ministreme y no pasó nada en el tiempo de la alabanza ni la predicación y se fue, y él dice, sí ve que les demostré que no pasó nada. Él cree que los que nos equivocamos ese día en la iglesia fuimos todos y él no. Y el equivocado era él. Porque Dios no ministra a necios. Si el necio dice en su corazón no hay Dios, Dios no va a obligar a nadie. Tal cual, ministreme. ¿Yo ni se acuerda de esto? Ministreme. Ahí se paró en la primera fila, así. Nos miraba así, todo arrogante. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mire, Dios mismo nos reconcilió a nosotros mismos. Nosotros no hay nada que hubiéramos podido hacer para reconciliarnos, porque a nosotros no se nos ocurren cosas buenas si Dios no está con nosotros. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos un ministerio. Entonces es que yo no sé qué. Todos tenemos que hablar de la palabra de Cristo. Todos. No, pero es que yo soy malo, a mí me da pena. Bueno, entonces conéctelo en un grupo. Conéctelo un día en una llamada conmigo. Conéctelo, que a mí no me da pena hablar. Pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos que hablar de Cristo. Todos tenemos que tratar, reconciliar al hombre con Dios Padre a través de Jesucristo. ¿Cómo lo hago? Es que usted solamente habla, porque quien convence es el Espíritu Santo, no nosotros. Pero todos estamos llamados a hacer eso. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Si nosotros hemos entendido que somos perdonados y que la ira de Dios no está sobre nosotros, pues eso mismo tenemos que compartir nosotros. Ese es el ministerio de la reconciliación. El mensaje, recordemos que el mensaje que había en el Antiguo Testamento y el mensaje que hay en el Nuevo es el mismo, es Cristo. Porque la Biblia habla de ir y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Según Romanos, buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Cristo. O sea que en el Antiguo Testamento se predicaba de la misma forma y en el Nuevo Testamento se predica de la misma forma. Porque el mensaje de salvación no es en sí un mensaje, un texto, sino es acercarlos a una persona que se llama Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Un pecador debe entender, así como nosotros, que la justicia de Dios se revela, ¿cierto? Dice, la justicia de Dios se revela, pero la ira de Dios también se revela. Y ambas vienen del cielo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde es que se revela la ira o la justicia de Dios? Desde el cielo. Toda buena dádiva, ¿de dónde viene? No hay justicia de un hombre, no es por pertenecer a una iglesia, no es por cumplir los sacramentos, lo que nos hace salvos.
es porque del cielo desciende la forma en que yo puedo recibir el perdón de mis pecados y opacar la ira de Dios cuando la entiendo. Entonces, ¿cómo el mundo va a entender esto que estamos aprendiendo si no se congregan? No, yo entiendo que sí, Dios, o sea, que si yo no le pido perdón a Dios sino de la iglesia porque me voy para el infierno. ¿Pero por qué moderan? No sé, pero por allá dicen que yo por eso voy a la iglesia. Porque la gente va a preguntar cosas y a veces nos va a corchar, ¿cierto? Entonces por eso nosotros necesitamos saber que desde el cielo Dios se ha dado a conocer, ha revelado, se ha manifestado tanto su justicia, o sea que no hay nadie que no sepa que no va a ser juzgado por Dios, pero también se ha manifestado, se ha revelado la ira de Dios. Tanto la ira como la justicia se ha dado a conocer desde el cielo. Desde allá proviene todo. Ambas se revelan desde el cielo. ¿Qué dice Juan 3:16? Que ese texto lo tenemos que saber todos. Ese es el que más se predica, ese es el que más se sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel no sé qué. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a conocer, ha enviado, ha manifestado a su Hijo. O sea que la justicia que viene a través de Jesús se manifestó desde el cielo. O sea, la justicia se manifestó desde el cielo, pero también la ira se manifiesta desde el cielo. Porque nadie nos puede juzgar a nosotros, solamente Dios. Entonces, entender que se dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Lo que tengo que entender es, recordemos que la ira de Dios se muestra, se revela. Tengo que entender que tanto la justicia como la ira vienen del cielo. ¿Y contra quién se manifiesta? Dice, y ambas se revelan desde el cielo, se han dado a conocer contra toda impiedad. O sea, cómo se revela la ira de Dios contra toda impiedad, o sea, contra todos los que están en contra de Dios. Por eso algunos curitas, papitas, se llaman píos. Pío 14, Pío 15, es uno de los nombres que les dan, porque es contrario a impío. Pío significa piedad, una persona que está cerca a Dios. Pero de píos, por ahí el pico de un pollo, pío, porque el resto de píos, nada. Se revela la ira de Dios contra quién, dice acá, contra toda impiedad, contra todos los que están en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Los que niegan la existencia de Dios, los que hablan babosadas, los que dicen estupideces solamente porque están bravos, airados por llevarle la contraria a los demás por lo que sea, pero que hablan babosadas que no tienen que hablar. Contra esos Dios está airado. Desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia. Dice injusticia de los hombres. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo los hombres de injusto? Dice que detienen la verdad. Es que detener la verdad no es solamente decir sí, eso es cierto. Detener la verdad es decir, hacer, vivir o comportarnos de una manera contraria a la que Dios nos manda. Eso es estar en contra de la verdad. No es solamente, es que a mí me preguntaron algo, si yo le dije que sí, eso era verdad. Yo no digo mentiras, yo no estoy en contra, ¿sí ve? Yo no detengo con injusticia la verdad de Dios. No es eso, porque yo puedo no decir mentiras, pero con mi vida hago cosas que no debo hacer y eso es estar en contra de la verdad de Dios. ¿Me di a entender? Por eso todo tiene que tener coherencia en mi vida. Todo tiene que tener coherencia. Si hay alguien coherente que lo que habló fue lo que vivió, fue Jesucristo. Contra toda impiedad, contra Dios, e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Hay muchos que impiden con su maldad que se conozca la verdad, ¿cierto? Gobiernos tratando de hacer cosas. Aquí se prohibió ya hace bastante tiempo también el tema de religión en los colegios, y cuando se dictaba religión tenía que ser solamente catolicismo.
Y hay de los que, Juanchito sufrió un poquitico con eso, ¿no? También. Porque él decía, no, pero es que a mí no, problemas y tome su cero en religión, porque no pensamos igual que ellos. De las escuelas se sacó la palabra de Dios. Me alegra cómo retiraron la palabra de Dios de todas las escuelas de Estados Unidos, eso fue prohibido. Y cómo llega un presidente a decir, lo primero que tiene que llegar es la palabra de Dios nuevamente a los colegios y a las escuelas. Eso me agrada. Si le han de subir a los impuestos, súbanles, pero hagan esas cosas que son importantes. Que la palabra de Dios no la quiten de nuestros hijos. Pero por el contrario, sí, como hicieron acá, mande cartillas del LGTBI, enséñeles a mutilarse, diciéndoles que ellos tienen a los 5 años autoridad de decidir sobre sus cuerpos. Y faltó poco, que gracias a Dios no llegamos a eso, donde los niños podían decidir y los padres no sobre ellos. ¿Qué es esto? Están deteniendo la verdad. Porque creen que tiene un poder, lo pueden hacer. Lo que dije hace 8 días, qué bueno, que Bukele dijo, aquí yo no quiero para el 31 de octubre que celebren Halloween. Aquí no van a celebrar eso. Y alguno va a decir, ay, tan dictador, pero déjenos celebrar un poquito, la rayita acá nomás, ya un dulcecito nomás. La persona que la tiene clara dice, no lo vamos a hacer porque aquí no hay lugar para las tinieblas. Tenemos que orar porque lleguen Bukeles a nuestro país y a nivel mundial. Personas de ética, de moral, que vienen a traer cosas. Qué hermoso. Yo veo por ahí esas cositas y veo, está construyendo un hospital, un mega hospital, sin haberle subido los impuestos al país. Y él dice, es que cuando no se roba, la plata alcanza. Miren ahí las noticias, que yo no hablo babosadas. Está construyendo un mega hospital sin haberle subido ni un peso a nada. Con los mismos impuestos, la plata que no se roba se multiplica. Pero en los gobiernos como el nuestro, donde solamente están deteniendo la verdad, injustamente obligándonos a hacer un poco de cosas, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Que no les pasa nada? Esperen tantico. Tal vez un día nuestros ojos no lo verán, pero que van a tener que pagar por todo eso que han hecho, lo van a pagar. ¿Han conocido la verdad de Dios? Yo veo cómo personas hacen todas estas cosas, inclusive viendo cuando hacen comentarios estas personas de la élite, que yo ya nombré los que están arriba, son los que dirigen la ONU y la Organización Mundial de la Salud y todas estas personas que son en sí 4 familias nomás pichas en plata. Ellos nombran a Dios y ellos hablan de Dios. Ya conocen. Más que no quieren vivir la verdad. Detienen la verdad. Muchos impidiendo con su maldad, con su poder y su autoridad, que se conozca la verdad. Viven haciendo y diciendo cosas injustas, haciendo tropezar a otras personas con sus mentiras. Pero una persona que también no quiere cambiar su vida y que tiene un entorno que lo está viendo, también está deteniendo la verdad hacia los que lo están viendo. Porque su pecado hace que los demás digan, pero esta persona no cambia, entonces yo también, ¿por qué voy a cambiar? Eso es detener la verdad. A veces queremos que nuestros hijos lleguen a Cristo, pero es que nuestra actitud como padres no es la correcta para que ellos digan, es que yo no voy para ser igual que mi mamá o mi papá, ¿a qué voy? Y aunque eso no es justificación para que lo hagan, pero si nosotros sin querer estamos deteniendo la verdad. ¿Yo me estoy dando a entender? Porque es que mi hijo puede saber y sabe que soy pastor, ¿cierto? Lo tiene claro, él es pastor y tal, la cosa y esto, tal. Pero si en mi casa mi trato hacia él, verbal y físicamente, y lo que él me ve hacer es distinto, contrario a lo que yo predico acá, yo estoy deteniendo el avance de mi hijo para que conozca a Cristo. Yo estoy deteniendo que él se acerque porque él no va a querer ser lo que está viendo en mí. O sea que nosotros sin querer también podemos estar deteniendo la verdad en nuestro entorno.
Hablábamos un martes. Y una persona, creo que fue en la iglesia cuando iniciamos allá, que ella me hablaba, aquí qué tienen, y aquí qué hacen, y aquí no sé qué, y aquí sí sé cuándo, aquí no sé qué. Como en un restaurante, ¿cierto? ¿Y qué tiene de principio? Y que a mí no me gusta el garbanzo, solo tiene garbanzo. Ay, a mí no me gusta, ahí tienen no sé qué. Y le echan tomate al arroz, a mí no me gusta no sé qué. No, a mí no, y se van. Entonces vienen igual preguntando, ¿y aquí qué hacen? ¿Por qué no vienen un mes? Aquí en cualquier lado, escuchen, dicen, esto no es mío, esto no es de Dios. Y corren y se van, ¿cierto? Y hasta de pronto tienen la valentía de decirme, pastor, lo que usted está predicando no es cierto. La Biblia enseña esto y esto y esto, sin embargo, que Dios lo guarde y corrija su predicación porque está muy mal. Y uno quedaría como, sí. Pero no, llegan, ¿usted qué cree? No sé qué. Usted dice, sí sé cuándo. ¿Usted por qué no sé qué? Pastor, ¿usted por qué no se pone corbata? Pastor, pero usted está muy joven. Pastor, no sé qué. Jesús tenía 33 años. Desde los 30 empezó a predicar. Yo soy mayor que Jesús. Entonces, según para ellos, yo debería saber más que Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Porque ellos dijeron que es por la edad. Algunos me dijeron que era por la edad. O sea, que yo debería saber más que Jesús. Oiga, es que ni siquiera la uñita. Yo ni al talón, yo no me atrevo a decir ni a la uñita primera le llegó yo a Jesús. Esto no se trata de edad. Entonces, estaba hablando precisamente allá de una persona que llegó allá y me decía, ¿usted qué hacen? Nosotros tenemos eso, trato de atenderlos decentemente. A veces no los atiendo, porque realmente yo digo, aquí lo que los debe tener es la palabra, no más. No si el pastor los saluda, si no los saluda, si nada de eso. ¿Y usted qué tiene? ¿Usted qué tiene? Yo le dije esto y esto y esto. No, es que a mí sí me gusta. Donde yo estaba, allá el pastor nos reunía. Durábamos 4 horas orando, pastor. 4 horas. Y entramos en un tiempo de oración. ¿De qué le sirve 4 horas orando si su vida no cambia? ¿De qué? Por eso un martes enseñé, si vamos a orar 5 minutos, tengamos cuidado con cuánto tiempo oramos. Porque entre más oramos, más tenemos que aplicar lo que oramos. Y a alguna de la parejita que le dije por eso, empieza orando 1 minuto. Y me dijo, no, pero es que a mí no sé qué. Dije, ¿eres capaz de obedecer más de 1 minuto? No, pues no sé, es que yo entre más oro. Le dije, no, entre más horas no haces nada. Lo que más tienes que hacer es aprender a obedecer, no orar. Tú puedes obedecer muchas cosas y orar 1 minuto. Y eso es más obediencia. Eso es más resultado ante Dios. Pero es que esta persona sí es de oración, eso 4 horas ahí llegó. Y me daba cuenta, no en todos, porque hay unas mujeres de Dios también. Pero me daba cuenta en 2 lugares, que no voy a decir qué, que las que más llegaban temprano a orar ahí, se duraban 3, 4 horas, eran las más chismosas de la iglesia. Ay, y el hermano, yo tenía el cabello largo cuando llegué a Cristo. Y me acuerdo que la sé, pero eso es pecado, y está en la iglesia. Y el pastor me puso a cantar, me ponía esto. Le doy gracias mucho a Dios porque Él me impulsó mucho al ministerio y todo. Él fue el que me dijo, hermano, estudie, prepárese, usted tiene un llamado y no sé qué, si sé cuándo. Y empezaban, cuando yo cantaba, yo me recogía el cabello y eso. Y empezaban allá a hablar, pero que qué pecado, y llamaron al pastor varias veces, que yo con el pelo largo y que yo sé. Oye, ellos no vieron mi corazón. El único que lo conocía era Dios y mi esposa, que sabe que cuando yo acepté a Cristo mi vida cambió realmente. Pero eso no lo veían. Eso veían, era mi cabello largo. Pero 3 horas y 4 horas ya. El mismo pastor decía, falda larga y lengua. Esta iglesia no está diciendo no oren. No, es que el pastor dijo que ahora no orar. No, yo como no cumplo nada, yo no estoy diciendo eso. Pero es que me dice, es que en la iglesia ya 4 horas el pastor nos ponía a orar. Mire, yo no pongo a orar 4 horas a una persona que no ha sido capacitada a aprender a orar 15 minutos.
Porque es como si yo le digo, ven Carlito, sáltame el lazo acá, y me hace días y dice, uy, yo hace harto no hacía eso, pase, estoy de las piernas que, uy, no, dale tú, coge el lazo, tal vez me aguanta 15 porque ya más, tiene un poquito más de cardio. Pero no vamos a pasar de 15 minutos acá, a no ser que alguien tenga un físico espectacular y diga, uy, media hora ahí trotando. Pero imagínense yo que porque gano, y allá en esa iglesia ese pastor si los pone 4 horas a saltar lazo, y allá todos, ya ni puede ni con el lazo ahí al lado, ya solo pegándole para que yo escuche, pero no están saltando, 4 horas. ¿Qué creen? Un culto de 4 horas. Vamos a orar, hermano, 4 horas. Y Padre hermoso, y los primeros 2 minutos lo cierran. Y ya después de 4 minutos están ahí a ver ya que era el pastor acá ahí. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi Señor, que acabe rápido. Que acabe rápido. Y Shaolin Pingüín, porque esta iglesia no sirve, porque no ora 4. Tenemos que aprender a no detener la justicia de Dios, no hacer tropezar a otros con nuestras mentiras, porque nuestro pecado también hace detener la verdad a nuestro entorno. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, Dios ya se manifestó, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, mire, 1, las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad, o sea, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Quiere decir que desde la creación del mundo, solamente al ver la creación del mundo, entender tiempo, espacio y materia, ya con eso yo tengo que entender que hay un Dios. ¿Quién va a hacer espacio, materia y tiempo? Solamente alguien que es superior a mí. O sea, Dios se ha dado a conocer a través del inicio de los tiempos. Desde la creación, Dios ha mostrado que es Dios y que existe un Dios. Que es el Big Bang, que la ciencia misma se ha dado cuenta. Y muchos científicos han llegado a Cristo a través de seguir estudiando eso. Que es que fue una explosión. Sí, ¿quién lo explotó? Por el principio de causalidad, ¿cierto? Efecto, causa. Causa, efecto. No es que fue una dinamita. ¿Quién llevó la dinamita? No es que fue una piedra. ¿Quién puso la piedra? No es que antes había un punto negro. ¿Quién lo puso? Ahora, la ciencia misma dice que hay miles de millones de años, o sea que sí hubo un comienzo. Y eso ya muestra que antes de ese comienzo hubo quien comenzara ese inicio. Entonces, lo que Dios está diciendo acá. Las cosas invisibles de Él, saber que Él existe, que no lo conozco, que no lo veo, porque Él es espíritu. Su poder, ¿quién va? Para hacer esta casa, ¿cuántos no necesitaron y cuántas fuerzas, cierto? Pero el Señor solamente por el poder de su palabra dijo, hágase, y fue hecho. Su poder está claro, y su deidad, su naturaleza divina. Entender que Él no habita acá, mira dónde habita, en un tercer cielo. Entonces esas 3 cosas se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiere decir que las cosas hechas o la creación nos muestran un creador. Y esto todo el mundo lo entiende. Es que hay un bafle, alguien hizo el bafle. Hay cortinas, alguien hizo las cortinas. Las cortinas no estallaron y se hicieron cortinas. Esto está porque alguien lo hizo y fue mi hermano que me lo regaló. Aquí está el creador y la creación, ¿cierto? Vemos cosas, vemos un edificio y decimos, alguien lo hizo. Pero vemos los árboles, ¿quién los hizo? No es que volvió y sembró una matica. Sí, ¿quién sembró esa matica? Fue de la naranja que sacamos cuando vinimos de La Vega. ¿Y quién sembró ya el árbol en La Vega? Eso fue antes de que hubieran mandar. ¿Y quién sembró ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? Siempre hay un principio. Dios es un eterno principio y un eterno fin. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Doy 2 versículos para concluir y nos ponemos en pie, iglesia.
Y es que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Salmo capítulo 8, versículo 3 al 4. O sea, este se llama el Salmo 8. Salmo 8, 3, 4. Dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Cuando miro la noche, cuando veo la obra de tus dedos, nadie cuando ha ido al mar se ha puesto a mirar el mar y el sol. ¿No a veces nos ponemos a mirar la noche cuando está bonita? Aún la lluvia, a veces cuando la lluvia miramos. En Colombia tenemos tanta fauna y tanta flora tan linda. Colombia es un país rico en mares, en ríos, en todo. Y uno cuando va así caminando, andando para la costa y para todo eso, uno ve unos paisajes que a veces le decía a mi esposa, eso parece esas obras que pintan. Es hermoso. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo no entender que hay un creador? Salmo 19, capítulo 19, versículo 1 y 3. Salmo 19, 1 y 3 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. Mira, los cielos hablan más muchas veces que nosotros. Y el firmamento despliega la destreza de tus manos. Día tras día no cesan de hablar. ¿Sí ven que los cielos y la tierra hablan? Y la Biblia dice que la tierra gime redención. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. ¿Sabe qué es lo que hace los cielos y las estrellas y la luna y todo sin hablar? En 8 días, testificar. O sea que tú y yo testificamos sin mucho hablar, sino en más hacer. Pongámonos de pie y oramos. Hoy estoy predicando con los que son, sí. Amén. Si la luna, las estrellas, el firmamento muestran la gloria de Dios y testifican y no hablan, ¿qué nos está enseñando Dios hoy? ¿Cómo es que nosotros tenemos que testificar? ¿Cierto? Concluyo con Salmo 14:1. No tienen que abrirlo porque es muy cortico y lo acabé de decir. Dice la Biblia que de modo que no hay excusa. No hay excusa. No tienen excusa. El mundo, nadie tiene excusa para decir yo no sé de Dios, a mí nunca me hablaron, a mí nunca me dijeron. Entonces, una de las 4 razones que justifica la ira de Dios es que Dios se ha dado a conocer a todos. ¿Cierto? Entonces, como Dios se ha dado a conocer a todos, cuando veamos los otros 3 puntos nos vamos a dar cuenta que Dios justifica su ira para con todo el mundo y uno dice realmente Dios es justo. Y lo que va a pasar, pues todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Pongámonos solamente a pensar acá. De nuestro alrededor, nuestro entorno. Pensemos en nuestros padres o nuestros hijos, los que tienen nietos, nuestros hermanos, tíos, no sé, nuestro entorno. ¿Por qué no buscan a Dios? Ahora, la pregunta es, piénselo, ¿acaso no han escuchado de Dios? Cuando yo miro todo mi entorno, todos han escuchado de Dios. ¿Por qué no están hoy acá? ¿O por qué no están en otra iglesia? ¿Por qué no están buscando de Dios? O sea que no hay excusa para la ira de Dios sobre ellos. No hay excusa, porque la excusa no es no querer. El Señor dice que nos dio la capacidad, podemos hacer, una cosa es que no querramos. Entonces una de las razones por la cual la ira de Dios se va a derramar es porque Dios se va a conocer a todos, todos lo conocemos. Y Salmo 14:1 dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué significa necio? Hablar con ignorancia, hablar con imprudencia o hablar con presunción, ser presumido. Es decir, que un necio es ignorante, imprudente y presumido, pero no solamente por su forma de hablar, sino por su forma de actuar.
Tal vez serán las personas más lindas, más hermosas, no dicen groserías, son honestos, son correctos, es un buen padre, ha sido correcto en mi casa, pero sencillamente la palabra lo nombra como necio. Porque aunque con sus palabras no diga nada y siempre respete y diga, no, yo amo a Dios, yo solo respeto, pero su forma de ser muestra ignorancia, imprudencia y ser altivos y presumidos ante Dios. Una persona que no busca a Dios, lo único que reconoce es que no necesita de Dios, porque Él está bien y no ha entendido que es pecador. O sea que aún no ha renovado su mente. Yo lo primero que tengo que entender es que soy pecador. Es que yo voy allá y me prohíben. ¿Quién dijo que lo prohíben a uno acá? Acá no prohibimos nada. Dios cuando entra en nuestra vida y nos hace entender que ya no es necesario, es que nosotros decimos esto ¿para qué? Ya no lo necesito. Pero no hay un manual para ser cristiano donde diga aquí no sé qué, después del 4º mes usted deja tanto, después de 1 año ya no lo quiero ver no sé qué, después de 2 años no sé. El servicio es diferente, porque para los servidores se exige mucha cosa, pero para el que está allá, el que quiera vivir con su vida la puede seguir viviendo. Pero delante de Dios no podrá decir que nunca escuchó. Todos hemos conocido al Señor, ¿cierto? O sea que esa es una razón que justifica que la ira de Dios, ojalá para todos, algún día haya estado sobre nuestras vidas. ¿Por qué digo ojalá? Porque espero que todos los que estemos acá hayamos nacido de nuevo y que la ira de Dios realmente no esté sobre nosotros, sino que realmente los que estamos acá, todos estemos en Cristo. Y que esto solamente sea un repaso, un estudio, un entender, un volver a aprender y decir gracias a Dios porque no estoy ahí ya. Amén. Oremos. Padre bendito de gloria, gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo. Gracias por enseñarnos esto, Dios. Es muy importante, Dios, porque hay muchas sectas que no creen que aún tu ira está. Hay muchas sectas que no creen que tú castigas. Hay muchas sectas que no creen en un infierno. Hay muchas sectas que no creen que algunos tendrán que pasar su eternidad amarga por no pasar unos pocos años creyéndote a ti. Padre, hoy principalmente, hablando de esto, queremos orar por todos los que están a nuestro alrededor, Dios, por todos los de nuestra familia, todos los que algún día te conocieron, todos los que algún día te buscaron, todos los que algún día probaron un poco de tus mieles, todos los que saben, conocen tu verdad, Dios, pero que no han querido, ya sea por el mundo, por su concupiscencia, o porque no han entendido que el pecado es lo que nos separa de Dios. Hoy oro por cada uno de ellos, Dios. No sé si pertenecen a la salvación porque yo no lo sé, Dios, pero quiero orar por ellos, Padre, lo que tú nos mandas a... No sé si realmente toda nuestra casa sea salva como el carcelero, Dios, pero oramos por ellos, Dios. Hoy te pedimos por ellos, por cada uno de los que te ha conocido, los que ha escuchado hablar de ti, Dios, para que ojalá, Dios, algún día puedan reaccionar y reconocer que apartados de ti nada podemos hacer, Dios. Bendigo esta casa de oración, bendigo cada persona que se congrega acá, bendigo cada persona que hace parte de este sueño, Dios. Y oro, Padre, porque seas tú ayudándonos, Dios, en nuestro carácter, en nuestro crecer a tu estatura, Dios, y a cada día entender por qué es importante reunirnos como familia, Dios. Gracias por este día, gracias por un domingo más, gracias porque ya casi termina octubre, Dios, empieza el mes de noviembre y queremos orar, Dios, porque sea tu bendición en todo lo que hacemos. Oramos por finanzas, Dios, por nuestros trabajos, por los pagos que tenemos que hacer, por las cosas que adeudan, por lo que queremos invertir, Dios, por todas estas cositas, Dios. Ayúdanos, Padre, a no endeudarnos, sino por el contrario poder ser buenos administradores en nuestra salud, Dios, a poder tener tiempo como familia. Todo esto, Padre, te lo pedimos, ayúdanos. Ayúdanos a despejar nuestra mente y a hacer las cosas en tu orden, Padre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, trabajos, salir y entrar.
y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en Dios.